segundo evento del ciclo sobre el futuro de la desigualdad de género y vamos a hablar básicamente de mujeres, de tecnología, de ciencia, de por qué terminamos en las ocupaciones que terminamos y por qué no en otras. Y para hacerlo tengo aquí a dos invitadas maravillosas, dos mujeres que están un poquito relacionadas, como veréis, tanto con el mundo tecnológico, pero sobre todo también que han estudiado todo ese tipo de procesos, ¿no? Tengo a Mireia Uzá, que es profesora en la Universidad, profesora subrogante en la Universidad de Virgili. Ella es física de formación, así que una mujer en ciencia, pero ahora trabaja en temas de educación y nuevas tecnologías. Y os va a poder explicar un poco sobre ello. Perdón, ahora sobre temas de mucho mejor, ¿no? ¿Me oíais más o menos? Sí, tengo potencia, ¿eh? Bueno, gracias Mireia. Y por otra parte tenemos aquí a Marga Torre, que ella también es profesora de Sociología, trabaja en la Universidad Carlos III de Madrid, ha venido hoy, todo desde allí. Es la coordinadora una de las coordinadoras del máster de Ciencias Sociales y Computacionales. Sí. Es así el nombre. Y trabaja sobre todo temas de segregación en el mercado laboral. Así que yo creo que arrancamos. La charla vamos a estar hablando entre nosotras unos 40 minutos más o menos y luego vamos a abrir para cualquier comentario o pregunta que tengáis. Y ya está, creo que ya toda la parte administrativa ya está. Entonces, vamos a empezar así como, pues estamos hablando de segregación, estamos hablando de básicamente este proceso por el cual el mercado de trabajo o la educación incluso, ¿no? No sé si se me oye muy bien o no. ¿Sí? Vale. Perdón. Estos procesos por los cuales el mercado de trabajo acaba básicamente separado en áreas que están dominadas sobre todo por hombres y áreas en las que hay más presencia o más concentración femenina, ¿no? Entonces la pregunta primera que os lanzo, y quizás empiezo por Mireia, porque empiezas como hablamos de educación y mercado de trabajo, como empezar un poco así históricamente. ¿Nos tiene que preocupar la segregación? ¿Por qué? Porque estamos aquí hoy, básicamente. Pues por supuesto nos tiene que preocupar, creo que, y desde el punto de vista de la educación, que es donde nosotros investigamos, y creo que es, como decías, el inicio de todo, ¿no? Y donde empieza ese problema o esa solución, hablaremos luego, nos preocupa básicamente, creo, porque sin el talento femenino se pierde la mitad del talento de nuestro mundo. Es tan básico, tan fácil, ¿no? Y a veces tan difícil como esto. Para poner un ejemplo muy concreto, esta semana pasada en el Hospital Clínic de Barcelona se hablaba de lo problemático que es a veces diagnosticar un infarto de miocardio en una mujer. ¿Por qué? Porque los síntomas son diferentes a los de los hombres y casi toda la investigación se lleva a cabo por equipos de hombres, liderados por hombres, etc. Y por lo tanto no se está investigando los síntomas que refieren las mujeres en esta enfermedad. Con esto pasa lo mismo, por ejemplo, y yendo ya a la tecnología, con el análisis de datos. Es decir, nosotros vivimos en un mundo conectado, nos conectamos a Internet, dejamos nuestros datos, trazabilidad, etc. Todo eso se analiza, pero también se analiza desde una perspectiva más masculina que femenina, con lo cual de nuevo también perdemos mucha información válida que nos puede ayudar a las mujeres en muchos aspectos de la vida del día a día. Con lo cual creo que tiene bastante peso el hecho de que haya esa segregación y ya en educación. ¿Por qué? Porque las mujeres, si llegamos a más estudios de ciencias, de tecnología y en concreto informática, que es donde ahora mismo hay menos porcentaje de mujeres matriculadas en grados universitarios, la carrera que menos mujeres tiene en España es informática, en porcentaje. Si más informáticas consiguen llegar, más mujeres, más chicas se convencen de estudiar estas carreras, más podemos empezar a trabajar, como decíamos, toda esta analítica de datos en ese caso, desde una perspectiva femenina. Y lo mismo pasaría con las ciencias médicas, con la física, con la química, etc. Por lo tanto, es importante. Sí, leía yo también hoy que el 80% de las reacciones a la vacuna del COVID son en mujeres. Por ejemplo.
y es porque los tests no están adaptados pues, a ciclos hormonales, etcétera, etcétera, que hacen que al final seamos nosotras las que tengamos estas reacciones, ¿no? Y esto en parte viene pues, de la comodidad de estudiar hombres, pero también del hecho de que muchas veces los que hacen ese estudio son hombres. Marga, ¿algo que añadir? Bueno, pues en el mercado de trabajo también importa la segregación. A mí es una cosa que muchas veces me preguntan, ¿no? Cuando voy con mi cantinela de la segregación en el mercado de trabajo, que ya son muchos años trabajando sobre este tema, muchas veces la gente me dice, pero ¿qué más da, no? Deja que la gente trabaje en lo que quiera. Y efectivamente se trata de eso, de que la gente trabaje en lo que quiera. Y cuando hablamos de segregación, la segregación no importa por una cuestión normativa. Efectivamente no hay nada ni intrínsecamente bueno ni intrínsecamente malo en trabajar en unas cosas u otras. El problema está en que cuando hombres y mujeres nos separamos en el mercado de trabajo, lo que nos encontramos es que las ocupaciones que frecuentemente concentran muchas mujeres tienen menos prestigio, tienen menos poder y tienen menor salario. Entonces, por eso, de alguna manera, esta es la importancia, ¿no? La segregación, digamos, que tiene efectos a nivel agregado, es decir, para la sociedad en sí y también a nivel individual. ¿Por qué tiene efectos para la sociedad? Pues relacionado con lo que comentaba Mireia, de perdemos talento. Y es que el hecho de que existan estas normas sociales que hacen que los hombres tiendan a ser una cosa y las mujeres tiendan a ser otra cosa, pues hace que estemos perdiendo a lo mejor talento, porque a lo mejor una mujer sería una fantástica informática o una mujer sería una fantástica electricista, pero las normas sociales la llevan por otros derroteros, o un hombre sería un fantástico enfermero, pero las normas sociales le llevan a ser otra cosa. Es decir, estamos perdiendo a lo mejor gente que sería muy válida haciendo otras cosas. Esto un poco a nivel social. Y luego a nivel individual pues está esto que comentábamos, que creo que teníamos... He visto el mando porque creo que teníamos la primera figura ahí. Para que veamos el... ¿Qué hago? Esa es la mía. Gracias. Me parece que tienes que pasar a la siguiente porque esa es la Sí, de las porque informáticas. Esa es la tuya. Y esa también. Tampoco. Vale, esta es la que estaba buscando. Luego vamos para atrás si las necesitas. Un poco para que veamos, porque realmente tenemos un poco no sabemos cuánto de mito de realidad hay en esto de que las ocupaciones que son típicamente femeninas, cuando hablamos de típicamente femeninas pensamos sobre todo en la composición, ¿vale? En que hay muchas mujeres, no en que haya nada femenino en la ocupación en sí, sino en el hecho de que hay más de 2/3 partes de mujeres en esos trabajos. Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, es el salario, los puntos azules son el salario de las ocupaciones masculinas y los puntos rosas es el salario promedio de las ocupaciones femeninas para diferentes países que están en la parte de abajo. Por ejemplo, está Alemania, luego está Dinamarca, España es la tercera columna, Finlandia, Francia, Italia y Reino Unido. Es decir, en todos los países lo que vemos es que los puntos rosas siempre están por debajo de los azules, es decir, en promedio, en todos los países, no es una cosa excepcional en España, ¿no? Que siempre tendemos a pensar que es que en España lo hacemos todo mal. No, esto es una cosa generalizada. Las ocupaciones donde hay un predominio de mujeres tienen salarios más bajos y esto es una norma en todos los países desarrollados. El que haya 3 gráficos son por trabajos de alto estatus, de estatus medio y de bajo estatus y vemos que esas relaciones siempre se cumple siempre. Entonces, pues por eso importa la segregación. Bueno, ahora que ya estamos todos aquí probablemente de acuerdo, básicamente lo que hemos hablado antes con vosotras, ¿no? Es que hay un proceso de no tanto únicamente de que haya menos mujeres que decidan hacer estas ocupaciones, sino que a veces se van perdiendo como mujeres por el camino, ¿no? O sea que lo hablábamos por ejemplo contigo, Mireia, que las niñas a lo mejor cuando son muy jóvenes tienen esta percepción de que pueden, ¿no? Que yo puedo ser física, matemática, científica, lo que sea, y con el tiempo eso se va perdiendo, ¿no? ¿Dónde vamos? O sea, ¿qué es lo que les pasa a estas niñas para que vayan perdiendo esa confianza o esas ganas de hacer ciencia? Ahora sí que... ¿Quieres que te lo busque? Sí, es la segunda. Esta, sí. Bueno, un poquito os voy a hacer como el recorrido por todos los diferentes niveles educativos, pero antes de empezar ese recorrido,
me gustaría explicar qué es la brecha, ¿no? O la brecha de género y en qué puntos nosotros la investigamos, porque tiene relación directamente a lo que decíamos de la elección, de la menos elección por parte de las mujeres de los estudios superiores y al final de los trabajos llamados STEM, ¿no? De ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Siempre os digo, más la tendencia de las mujeres hacia la informática y las ingenierías es menor que hacia las ciencias, por ejemplo, biología, física también, química. Hay más mujeres que en otras ramas, pues como la ingeniería o directamente la informática que comentábamos. La brecha se define, la brecha de género en este aspecto se define en educación como no la diferencia de acceso a la tecnología o de uso de la tecnología. De hecho, los informes en España dicen que las mujeres usamos más la tecnología que los hombres en muchos casos, estamos más tiempo a lo mejor con tecnología, sino que la brecha viene por los aspectos más cognitivos, es decir, yo creo que no utilizo también la tecnología, o yo creo que no sirvo, ¿no? Eso que le preguntas a la niña, no sirvo tanto para las tecnologías, para las ciencias, para las matemáticas. Entonces, un poco definida esta brecha, nosotros, por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo de MindGap, ¿no? sobre medir esta brecha desde que los niños y niñas tienen 6-7 años, desde primero de primaria hasta la universidad, que es un poquito lo que vais a ver aquí, lo que hemos empezado a vislumbrar con los datos de una muestra ya de toda España, en este caso sí que nos hemos concentrado en España, pero hay estudios previos en el resto del mundo que apuntan hacia lo mismo, nos indican que con 6-7 años, es decir, en primero de primaria, las niñas ya tienen esa percepción suya, porque es una autopercepción, de que son peores en el uso de las tecnologías y en las matemáticas que los niños. Los niños tienen una percepción más positiva, creen que sí que sirven para utilizar estos dispositivos. Además, se une otra brecha, que es la socioeconómica, ¿no? La de nivel socioeconómico. Es decir, si una niña es niña y además está en un nivel socioeconómico más bajo, pues aún se siente menos capaz de poderse dedicar a las matemáticas o al uso de las tecnologías. Eso ya pasa con 6-7 años, con lo cual ahí empieza la brecha. ¿Y esto se corresponde con la realidad? ¿O sacan peores notas o tienen conocimientos más bajos? Ahí viene el punto positivo, creo yo, ¿no? Con el que tendremos que quedarnos un poquito luego, que es que cuando evaluamos esa competencia, nosotros en primero o segundo de primaria es difícil evaluar ciertas competencias porque todavía en teoría no tendrían que tener mucho acceso a las tecnologías, por ejemplo, ¿no? Pero a final de primaria, en quinto, sexto, 12 años, evaluamos, es decir, hacemos una prueba de conocimientos de competencia digital y las niñas sacan de media 2 puntos más que los niños en muchos casos en esas pruebas, es decir, que sí, que la competencia es más alta en las chicas que en los chicos, pero siguen creyendo que son menos capaces. Y ahí creo yo que está la brecha que decíamos, la brecha cognitiva o la brecha de percepción. Y ahí hablaremos después, ¿no? Pero es, creo yo, donde tenemos que hablar. Ahí empezamos a perder, en primaria. Luego viene, como veis aquí en el gráfico, luego viene en secundaria. Ya hemos perdido bastantes chicas que ya están pensando que no se van a dedicar a la tecnología, a las matemáticas, no van a estudiar nada de eso porque ya se sienten inferiores, aunque la evaluación les diga lo contrario. Pero nadie les acompaña, ¿no? En esa reflexión. ¿Y qué pasa en secundaria? En secundaria estamos ya perdiendo, sobre todo en bachillerato, niños y niñas por el nivel socioeconómico en muchos casos, y además las niñas hemos vuelto a medir esa competencia que os decía y esa autopercepción de la competencia, y todavía es más grande la diferencia entre lo que creen y lo que realmente saben, y todavía creen menos. Y además, aquí sí que, como los chicos y las chicas tienen que elegir ya un bachillerato, ¿no? De ciencias, científico-tecnológico, etc., aquí los chicos van en mucha más cantidad hacia un bachillerato científico-tecnológico y muchísimo más hacia las FPs de electrónica, etcétera, que las chicas. Las hemos perdido. Y además aquí ya no está tan relacionado con esa autopercepción, es decir, aunque se autoperciban competentes digitales, muchas veces dicen, no, me voy a ciencias, me voy a letras, me voy a humanidades, a ciencias sociales. Es decir, ahí hay un problema que hace falta investigar también a ver qué factores más hay en medio, ¿no?
Hay factores, como decíamos, socioeconómicos y también de actitud hacia la tecnología, que ese es otro aspecto que se tiene que tener en cuenta. Los chicos tienen una actitud mucho más positiva hacia la tecnología. Es como que a los chicos, además del rol de aquí del docente es muy importante, se hace llegar el mensaje de que un chico es bueno en tecnología o en matemáticas porque es talentoso. En cambio, una chica es porque se esfuerza mucho. Y ahí hay un mensaje que también está calando muchísimo. Estamos volviendo a perder. Es otro paso, ¿no? El tercer paso donde ya perdemos a muchísimas más chicas. Y al final, pues en esa elección de estudios superiores, y aquí podemos ir a la primera, si quieres, a la primera diapositiva, se ve esa diferencia que os decía al principio. Y los años, bueno, luego hablaremos de si cambia o no cambia con los años. Tenéis los 3 últimos cursos que nos facilita el INE. Y aquí veis que efectivamente en el acceso a las carreras, a los grados de ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología, en lila tenemos a las chicas, en rojo a los chicos, pues la diferencia está ahí. Ese paso es muy grande y además la diferencia es enorme en donde os decía, ¿no? En las carreras relacionadas con la tecnología. Por lo tanto, ya habéis visto que empezamos con 6, 7 años, donde ya las chicas empiezan a pensar que son peores, aunque no lo son. Y eso hace que al final lleguemos a estas cifras en las cuales pues solo un 13, un 15% como mucho de chicas se están matriculando en carreras tecnológicas. Vale. Y Marga, tú estudias básicamente la continuación de esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando estas niñas, o estas chicas, ya son adultas, acaban la universidad y entran al mercado laboral? Pues sí, yo analizo, lo que intento es estudiar, entender las carreras de estas ya muy de por sí seleccionadas, mujeres seleccionadas que nos cuenta Mireia, ¿no? Es decir, las que ya después de superar muchos filtros llegan al mercado de trabajo y se incorporan a un trabajo pues típicamente masculino con muchos hombres, y piensas, bueno, pues estas que ya han superado todas esas dificultades, esos filtros, son mujeres muy seguras de sí mismas, muy seguras de sus capacidades y que lo van a que van a conseguir estar bien en estas ocupaciones. Pues sucede que seguimos perdiendo mujeres, incluso entre estas mujeres cuando llegan al mercado de trabajo. Y es una de las cuestiones que explican el por qué los niveles de segregación no bajan, ¿no? Llevamos entre los años 60 y los años 90, los niveles de segregación en el mercado de trabajo bajaron mucho porque la entrada cada vez mayor de mujeres propició que esto bajara, que cada vez había más mujeres en todas las ocupaciones, y de repente a partir de los años 90 se estanca. Y dices, ¿cómo es posible? Porque aunque siga habiendo menos mujeres en carreras técnicas, sí que es cierto que cada vez vemos más mujeres ingenieras, más mujeres matemáticas, aunque sean menos, no sean una minoría. Pues la cuestión es que aunque muchas entran, casi el mismo número se va, porque de alguna manera se encuentran con una serie de problemas, de dificultades ya en el puesto de trabajo y terminan por irse a otros sectores. Es decir, este filtro, esta discriminación, estas dificultades, todas estas cosas de las que hemos hablado continúan también cuando ya estás incorporada al mercado de trabajo. Esto es lo que se llama, que es lo que viene el gráfico un poco a representar, que es como una puerta giratoria en la que entras por un lado y sales por el otro. Entonces, imaginemos que cada año entran 100 mujeres en una ocupación masculina, pero se van 99, no las mismas, otras que entraron hace unos años. Entonces, claro, parece que no hay movimiento, y sí hay movimiento, lo que pasa es que a medida que unas entran, otras salen. ¿Y por qué salen? Pues salen principalmente, tendemos a pensar, es como muy frecuente pensar que las mujeres se van de trabajos masculinos por cuestiones relacionadas con los hijos. Que cuando tienes un hijo es muy difícil y te vas. Y realmente esa es una causa que nosotros es un motivo que nosotros no encontramos en nuestros análisis. Porque los trabajos masculinos, típicamente masculinos, vamos, con muchos hombres, como están mejor pagados, quienes trabajan ahí tienen más dinero para externalizar el cuidado de los hijos. Entonces, realmente esas dificultades que tiene tener pues, criaturas en casa o llevar una casa o tienen a alguien que les ayude con las tareas del hogar, no es el motivo. El principal motivo por el que las mujeres se van es porque realmente no encuentran un hueco entre sus compañeros, ¿no? Es lo que se llama el club de los chicos. Tú trabajas, tienes compañeros, las 8 horas de jornada muy bien, pero termina la jornada y los chicos se van a jugar al pádel, se van a ver el fútbol, se van a tomar unas cañas y tú estás sola.
y no tienes ese espacio. Y eso hace que muchas mujeres se acaben agotando, se sientan aisladas y se vayan. Otro motivo es lo que se llama en la literatura el tokenismo, que también se puede traducir como el florerismo, ¿no? El que te contratan en determinados entornos muy masculinizados porque las presiones sociales, las presiones políticas a veces llevan a que también haya que contratar mujeres, pero luego no les da responsabilidad, te tienen ahí de florero. Y entonces dices, pues yo me voy porque para estar de florero. Entonces hay esa salida de mujeres que lo que hace es que a la larga, cuando echamos las cuentas año a año, decimos, pues es que la segregación no está cayendo, se está manteniendo en el tiempo, ¿no? Este es un problema, es lo que llamamos pues eso, la puerta giratoria. También se llama es un poquito distinto, pero a lo mejor sí que os suena haberlo visto, haberlo escuchado alguna vez, lo de la tubería humectante, el que van como cayendo gotitas por la tubería, y pues son estas mujeres. Por ejemplo, las que trabajamos en la academia conocemos bien esa metáfora, porque a medida que va subiendo el nivel profesional de las mujeres en la academia, van desapareciendo, ¿no? Hay muchas mujeres en los estratos bajos, pero luego va subiendo nivel 2, menos mujeres, nivel 3, menos mujeres. Eso también se llama es lo que llamamos la tubería humectante, que va perdiendo gotitas, que somos nosotras normalmente. Tenías el gráfico este también. Justo. Ay, perdona. No, pasa No, ese para atrás. es este, ¿verdad? Es este de aquí, precisamente en la academia, y como decíamos, si necesitas... Un caramelito o algo a lo mejor. Sí, me parece que por ahí. Sí, ¿Estoy? yo creo que algo para... Gracias. Muchas gracias. Ay, estos son maravillosos. Gracias. Esto te lo soluciona seguro. Estaba sufriendo estupenda yo un esta poco. mañana y ahora no sé qué me ha pasado. Muchas gracias. Bueno, luego te los doy. Pues precisamente, bueno, yo también quería comentar antes de entrar en el gráfico que directamente tiene que ver con esa tubería humectante, nosotros llamamos el gráfico de tijera, pero comentar que ese club de chicos también, no tanto a lo mejor en secundaria, pero sí en la universidad, ya empieza a dibujarse, y hay algunos estudios que hablan de por qué, ¿no?, las chicas que llegan no se sienten del todo cómodas, ¿no?, o cuáles son esos aspectos que ya se empiezan a dibujar ya haciendo la carrera, antes de ir a ese tipo de trabajos, en una carrera de ciencias, ¿no? Y hablan mucho de ese estereotipo con el que la sociedad normalmente definimos a un físico o a un ingeniero, ¿no?, ese chico, siempre, un chico un poco, pues, no sé, friki, ¿no?, amante de la guerra de las galaxias, ¿no?, o la típica serie de Big Bang Theory, ¿no?, y hacer esos estereotipos, y esto es una investigación, o sea, seria, ¿no?, un trabajo de investigación publicado, en el cual se habla de que esos estereotipos, de hacer esos chistes sobre físicos, se llama así el artículo, no es nada positivo, porque hace que las mujeres todavía nos veamos menos reflejadas en esos estudios y todavía pues, estemos más incómodas. Los números hablan de que las chicas que estudian en esas carreras hablan menos en clase, se sienten menos parte del grupo, que es lo que decía un poquito Marga antes, no ejercen el liderazgo muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de actividades a lo mejor también es más masculina, más lineal, más de arriba abajo. Las mujeres nos sentimos más cómodas muchas veces en círculo, ¿no?, cuando hablamos, cuando todas podemos hablar, no un docente dando una clase magistral, sino en actividades más colaborativas. Y todo eso se está empezando a investigar para cambiar un poquito las dinámicas en esas carreras y que las pocas, a lo mejor, docentes que todavía hay en esas carreras, pues empiecen a aplicar esas dinámicas y puedan ayudar a que las mujeres nos sintamos más cómodas. Yo me acuerdo en física yo no me sentía incómoda, pero es verdad que cada vez te sientes como vas avanzando y cada vez hay menos chicas, somos pocos, pero encima cada vez hay menos chicas y cada vez la dinámica es ese club, o sea, realmente lo sientes, lo ves, lo notas ahí. Y es algo que sí, que se empieza en educación seguro y que creo que podemos empezar a trabajar ahí. Y lo que comentaba Marga de la tubería, ¿no?, de las gotitas que vamos perdiendo, yo creo que en estos gráficos se ve bien. El primero pequeñito de arriba es para que veamos lo que decíamos, que no parece que la cosa mejore muy rápidamente, de un año para otro. De hecho, me parece que la Unión Europea, la ONU se llamaba ONU Mujeres, habla de que si vamos a este ritmo, hasta 2100 no vamos a empezar a ver temas de, o sea, esta tijera, por ejemplo, cerrada, esta gráfica junta para hombres y para mujeres. O sea, no vamos rápido. No lo vamos a ver.
en 2000 no, ¿verdad? En 2019, en 2020, como queráis, miramos el gráfico grande, vemos a nivel académico, lo que decíamos a nivel academia, como estudiantes de doctorado, es decir, un nivel predoctoral, está equilibrado, casi, hombres y mujeres, y aquí no hablamos solo de ciencias, que es lo importante, hablamos también de humanidades, de letras, ¿no? de disciplinas donde hasta grado hay muchas más mujeres a lo mejor que hombres estudiando. Pero en un nivel predoctoral se equilibra y a partir de ahí empezamos a perder lo que decía Marga, muchas mujeres, jefes de equipos de investigación, casi todos son hombres, investigadores en sí, profesores titulares, catedráticos, hasta un 73% son hombres y solo no llega a un 27% mujeres. Y seguimos, ya os digo, o sea, esta gráfica es del 2019, era pequeña, pero tenía como 4 o 5 gráficas anteriores y era exactamente lo mismo. Y son todas iguales, ¿no? Sí. Sí, sí. Hemos hablado ahora sobre todo de ocupaciones quizás de más nivel, ¿no? O sea, de que las mujeres no llegan a estos trabajos de oficina o de dirección. Perdón. Pero Marga, tú también has estudiado todo el tema de las ocupaciones que se llaman de cuello azul, ¿no? Sí. De los fontaneros, de los manitas, de tal. ¿Y nos puedes contar un poquito también de esto? Porque también están muy masculinizadas, ¿verdad? Sí, de hecho, llamamos ocupaciones de cuello blanco. En la literatura hablamos de ocupaciones de cuello blanco cuando hablamos de las ocupaciones pues, de oficina, ¿no? Que los hombres llevaban las camisas de cuello blanco. Y llamamos de cuello azul haciendo referencia a los monos azules de los trabajadores, de las ocupaciones manuales. Y sí que es cierto que cuando hablamos muy frecuentemente de mujeres en puestos de poder, de prestigio, de ir avanzando, pero ahí sí que hemos observado algún cambio. Toda la desegregación que vemos, todas las mejoras que vemos en las últimas 2 o 3 décadas han sucedido en esas ocupaciones de cuello blanco. Pero todo lo que es ocupaciones de cuello azul manuales, lo que son los oficios, las profesiones de toda la vida, el nivel de segregación es el mismo ahora que hace 30 años. No ha cambiado nada, absolutamente nada. Entonces lo que se está produciendo es cada vez más diferencia, una mayor diferenciación entre mujeres. Unas mujeres que llegan a la universidad, que llegan a unos trabajos pues como profesionales, como directivas y que tienen carreras y trayectorias laborales cada vez más parecidas a las de los hombres. Y luego el otro sector, el sector de los trabajos manuales, donde todo sigue igual que hace 20 o 30 años. O sea, ha cambiado muy, muy poquito. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que hay una diferenciación cada vez mayor entre las mujeres. Muchas veces la gente dice la mujer, ¿no? Las mujeres hay muchas y cada una con su historia, ¿no? Pero es que realmente ahora además hay 2 grupos claramente diferenciados. Sí, porque estaba pensando que básicamente al final esos trabajos de cuello azul son las opciones de trabajos con mejores salarios para gente que quizás no ha ido a la universidad, ¿no? Sí, esa es otra... como mujeres nos falta esta capa del mercado laboral. Sí, esta diferencia que veíamos antes en el primer gráfico con los puntos azules y rosas, pues realmente la diferencia de salario entre ocupaciones masculinas y femeninas es mucho mayor en las ocupaciones manuales de lo que lo es en las ocupaciones profesionales. Y la cuestión es el por qué, ¿no? ¿Por qué las mujeres se han lanzado a ser ingenieras poco a poco, muy poco a poco, pero hay avances? Y sin embargo no vemos mujeres electricistas ni fontaneras, es que no vemos, no hay. Y es un tema complicado, donde entra lo educativo y lo laboral, porque la teoría decía que la gran diferencia venía en que cuando tú vas a la universidad y tienes un título, es mucho más difícil que alguien te niegue el acceso al mercado de trabajo, ¿no? Si tú tienes un título de doctora, si tú eres médica o si tienes un título de abogada, es mucho más difícil de alguna manera discriminar contra alguien que tiene un título. Sin embargo, en los trabajos, en las ocupaciones manuales, hay más boca a boca, se contrata más... Es más informal quizás. Sí, es más informal la contratación. Pero nosotros hemos mirado, esto sí que lo he analizado, en 28 países de la Unión Europea con diferentes niveles de formación profesional, porque en España la formación profesional no es muy abundante, pero hay otros países donde la formación profesional representa el 50% de la educación secundaria.
incluso en esos países donde la educación, la formación profesional representa una parte tan importante del sistema educativo, la segregación es exactamente la misma, porque la formación profesional educativamente segrega incluso más que la educación general. Entonces, las causas son anteriores, y es que las mujeres, cuando llegan a tomar esa decisión, ya ellas deciden ir por la rama sanitaria o administrativa y ellos deciden ir a mecánica, electrónica y a otro tipo. O sea, realmente segrega más que la educación general. Sí. Se me ocurre, y aquí me estoy lanzando yo un poco sin saber, o sea, que me corregís, que a lo mejor aquí no es tanto una cuestión de percepción de capacidad, como decíamos con la tecnología, sino quizás de que para este tipo de ocupaciones los roles de género influyen un poco más, ¿no? En formación profesional, al menos, sí que es verdad que está ese factor de la autopercepción que ya permite que muchas chicas lleguen, se matriculen, vayan a esa formación profesional, pero sobre todo ahí, o sea, siempre hay como tres aspectos, ¿no? El de los estereotipos, ¿no? El socioeconómico y el de la autopercepción. Entonces, en el caso de la formación profesional, nosotros hemos intentado hacer el estudio que hemos hecho, ¿no? A nivel nacional de primaria, secundaria, universidad. En formación profesional ven ramas de electricidad, tecnología, y nos hemos encontrado con una o dos chicas en el aula, con lo cual no hemos podido hacer ni estadísticas sobre eso. Creo que el resultado ya está ahí también y es interesante, pero de esos factores que hablamos, claro, el factor que pesa es el externo. No hemos podido analizar el interno, pero es que el externo nos está diciendo que ya no llegan. Es verdad que la formación profesional en nuestro país es de las últimas a nivel europeo. Es decir, no es una formación, ahora se está trabajando mucho, hay un plan de modernización de la FP, hay aspectos de aulas digitales, ATECA que se llama, ¿no? Que yo espero y tenemos muchas ganas de trabajar y de poder entrar en esas aulas y de hacerlas también más colaborativas, como os comentaba antes, de hacer ver la utilidad para las chicas. A veces lo que nos falta también, ¿no? Cuando vamos a este tipo de estudios profesionales, es que las mujeres podamos ver la salida, ¿no? Esto realmente va a servir para poder trabajar de esto, si puedo, ¿no?, conseguir un trabajo de fontanera o de lo que sea. Sí, que realmente voy a ser aceptada, ¿no? Voy a tener ese título y que me va a ayudar. Entonces, ese factor contextual es el que está limitando muchísimo. De por sí ya la FP está denostada, ¿no? Muchas veces, tanto para chicos como para chicas, pero además es que para chicas está el factor totalmente pues los estereotipos, es donde pesan más en este caso. Yo creo además que lo que hablábamos del boca a boca o de esa manera... El otro día vi un gráfico de un estudio que no está ni siquiera publicado todavía, están trabajando en él, pero mostraba qué porcentaje de personas en cada país había conseguido trabajo por diferentes medios, ¿no? Y uno de los medios era a través de familiares y amigos. Bueno, pues en España, junto, sorpresa, con Italia y Portugal, eran los tres países donde era más frecuente encontrar trabajo a través de amigos o a través de familia. En España, concretamente, era un poquito por encima del 40%. Eso es muchísima gente, muchísima gente. En Dinamarca, creo que era el país que tenía la cifra más baja, estaba en torno al 13, el 15 y algo menos del 20 en Alemania, que también son cifras altas, pero bueno, es que aquí estamos hablando de casi la mitad de la población. Yo creo que el que en las clases trabajadoras encontremos también más correlación entre la ocupación del padre y la ocupación del hijo, es también por el tipo de trabajo. Mi padre era minero. Seguramente, si yo hubiera sido un niño, o mi hermana hubiera sido niño, la probabilidad de que alguna de nosotras dos hubiera acabado siendo minero sería más alta, porque hay una transmisión que es más directa de padres a hijos que de madres y de madres a hijas. O si tu madre tiene una peluquería, pues a lo mejor es más fácil que tú te decantes, porque vas de alguna manera hacia... Eso sucede también en el otro tipo de ocupaciones, ¿no? Los hijos de abogados tienen una probabilidad más alta de estudiar derecho, los hijos de médicos tienen una... Pero yo creo que en las clases trabajadoras, como son... como funciona tanto el boca a boca, el conocer a alguien, el tener un familiar, el tener un amigo, facilita mucho la entrada de gente del grupo mayoritario. Yo creo que ese es uno de los motivos también. Pero sí, realmente es algo muy, muy interesante porque hablamos siempre de las ocupaciones y
de los puestos de trabajo de alto estatus, pero es que al final la clase trabajadora es el 40% de la población, ¿no? Luego está todo ese sector servicios y luego los y las profesionales y directivos, pero es una parte del mercado de trabajo y de la educación que está mucho menos estudiada y que conocemos mucho menos. Sí. Bueno, pues un reto ahí. Sí, y esto me lleva a mi última pregunta para vosotras antes de abrirlo a la sala, que es un poco una pregunta para transformarlo un poco en positivo. ¿Qué podemos hacer y qué estamos haciendo ya, ¿no? En términos de cambios? Yo te has apuntado ya algunas cositas en plan de reformar un poco la FP, quizás nuevos modelos de formación. Yo creo que desde primaria, y voy a empezar también por orden como hemos ido, ¿no? Hemos visto que vamos perdiendo en cada paso. Primero no es un efecto gota, sino que directamente es una brecha enorme por donde van cayendo las niñas, ¿no? En primaria, en secundaria. Desde la educación lo que proponemos realmente es coeducar como un proceso. Es decir, desde primero de primaria, de hecho desde antes de primaria, desde educación infantil, tenemos que implementar el proceso de coeducar, no simplemente hacer acciones, que está muy bien, pero hacer acciones como ahora mismo hay muchos proyectos sobre chicas y STEM, ¿no? STEM Girls, STEM Girls for Coding, ¿no? Muchos proyectos que van dirigidos a la población concreta o a las chicas concretas que creemos que les puede interesar, por ejemplo, programar, y que hacen falta chicas, como decía, en informática y que sepan programar, pues vamos dirigiendo como pequeños proyectos o pequeños grandes proyectos, grandes acciones, pero que van a un público, yo siempre digo que estamos convenciendo un poco a las convencidas a veces. Entonces ahí está muy bien actuar, pero ya estamos actuando, hay muchísimos proyectos. Yo me acuerdo cuando empezamos con MindGap que había, pero solo en Cataluña había como 30 proyectos sobre chicas y STEM. Pero coeducar es otra cosa, ¿no? Empezar a trabajar desde las docentes y los docentes, ¿no? de primaria, de infantil, acompañar el lenguaje, ¿no? Qué importante es, por ejemplo, decir, yo hasta hace muy poco no sabía que desde Marie Curie solo había habido 17 premios Nobel mujeres en física, química y medicina. 17, ¿cuántos hombres? 572. Claro, eso las niñas lo tienen que saber, ¿no? Las niñas tienen que saber que estamos ahí y que van cambiando y que vamos mejorando y que vamos... Pero esas cifras, el hablar, el poner modelos, se habla mucho, ¿no? De poner modelos femeninos, pero no solo en informática, en tecnología, sino pues modelos femeninos también de liderazgo, en humanidades, en ciencias sociales. Es un proceso que tenemos que empezar desde primaria e ir trabajando en secundaria y en universidad. También es importante que trabajemos con esos niveles socioeconómicos más bajos, que es donde tenemos esa doble brecha, ¿no? de acceso y cognitiva que decíamos antes. Esas niñas de 6-7 años que ya se creen que no son capaces, cuando realmente lo son. Vamos a trabajar con ellas, vamos a acompañarlas en ese proceso de reflexión y vamos a intentar que en secundaria ese trabajo se siga haciendo, ¿no? se siga en la misma línea de coeducar. Yo creo que eso es básico, con esos proyectos aparte, ¿no? más dirigidos a acciones concretas, pero durante todo el proceso tenemos que estar acompañando, y también a los chicos, por supuesto, pero creo que tenemos que hacerlo de esa manera que os decía antes, más colaborativa, más circular, menos dirigida al tipo de clases, tiene que cambiar, que lo estamos haciendo. Yo creo que el COVID también ha ayudado en ciertos aspectos en eso, de dejemos de dar clases, ¿no? Muy masculinas, que digo yo, muy de transmitir conocimiento, y empecemos a co-crear. Las mujeres co-creamos, colaboramos, compartimos, debatimos. Nos gusta mucho debatir y las ciencias se tienen que debatir, ¿no? ¿Por qué no poner ese modelo más femenino, de liderazgo femenino, ¿no? que decimos a veces? Y ahí ya llegamos a la universidad, que es donde podemos hacer todo eso. Creo que tenemos que ir un poquito por ahí. Muy bien, o sea que no es tanto quizás esas iniciativas que nos encantan, ¿no? Iniciativa estrella de vamos a llevar a 30 niñas a que programen y queda como súper guay, ¿no? Sino quizás replantear un poco más atrás el modelo educativo. Marga, mercado laboral. ¿Podemos hacer creo que cosas o llegamos tarde? No, espero que no. Yo creo que hay tres cosas, tres bloques, ¿no? que se me ocurren. El primero relacionado con lo que hablábamos de la puerta giratoria. Yo creo que es muy importante todo el trabajo que se está haciendo en educación para conseguir de alguna manera atraer
mujeres a determinadas ocupaciones, pero luego hay que hacer un esfuerzo y políticas de retención. El problema no termina cuando las mujeres llegan al mercado de trabajo, han salido de la ingeniería y entran en el mercado de trabajo. El problema continúa, entonces hay que ser muy conscientes de que aparte de atracción hay que hacer retención. Y ahí pues entran pues todas las políticas de realmente de hacer procesos de promoción, que arreglar la tubería esa que se le escapan las gotitas, ¿no? Este tipo de cuestiones. Siempre también favorecer las cuestiones de conciliación para que hombres y mujeres, para reducir la discriminación a la entrada del trabajo y que los empleadores no digan no, prefiero coger una mujer para este puesto, a la hora de promocionar prefiero coger un hombre porque esta chica es joven, se me va a quedar embarazada y va a estar 6 meses sin venir. Entonces, cuando haces que las implicaciones de tener un hijo sean las mismas para un hombre que para una mujer, pues el empleador o empleadora ya no tiene, ¿no? que tomar esa decisión, sino que ya le da igual, la gente joven va a tener hijos y no importa que sean hombres o mujeres. Yo creo que esa es una de las claves, hacer políticas de retención también, y esto es algo muy importante, y es controlar los temas de reducción de acoso dentro del empleo. Hay muchísimo acoso dentro de los trabajos y eso es una cuestión también muy importante. El segundo bloque de medidas que se me ocurre va relacionado con lo que ha dicho Mireia. Yo creo que las acciones no tienen que ser acciones puntuales o que toman pues, empresas o colegios o el sistema educativo por su lado. Yo creo que tienen que ser acciones conjuntas. El sistema educativo tiene que trabajar con las familias y tiene que trabajar con la sociedad en sí, ¿no? Hay que controlar la publicidad, los estereotipos que se venden, el cómo los niños y las niñas se perciben a sí mismos, viene en parte por lo que ven en los libros, por lo que ven en la televisión, por lo que ven en los medios de comunicación. Esa es la manera en la que entramos en las casas, ¿no? Cuando dices hay que trabajar con los hogares y la gente dice tú no puedes entrar en las casas, anda que no. Entramos en las casas por la ventana, por la puerta y por todas partes. Por la tele sobre todo, ¿no? Es que vas al supermercado y coges los folletos pues estos semanales, de las ofertas semanales, y si te pones a mirar las ofertas es que los productos de mujeres van dirigidos a mujeres, los de hombres, los de niños a niños, los de niñas a niñas. Esas acciones tienen que ir conjuntas. El sistema educativo tiene que trabajar con la sociedad en conjunto y con los hogares. Y yo creo que el tercer bloque es revalorizar el trabajo femenino. Las ocupaciones femeninas están mal pagadas por el mero hecho de que las llevan a cabo mujeres. Y hay que revalorizar el trabajo femenino. ¿Por qué? Porque tiene valor. El trabajo femenino, ¿por qué tiene poco valor? ¿No? Pues porque de alguna manera el trabajo femenino es una extensión de lo que antes hacíamos en casa gratis. Las mujeres, ¿dónde entran primero en el mercado de trabajo? En salud, como enfermeras, ya cuidábamos gente en casa. Como profesoras, ya educábamos gente en casa. Como limpiadoras, ya limpiamos en casa. No sé por qué hablo en pasado, porque seguimos educando, seguimos cocinando, ¿vale? Pero es un poco esta... Entonces, como es un trabajo que ya se hace gratis, pues no tiene ningún valor. Es como que todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Y yo creo que hay que revalorizar mucho el trabajo femenino. Hay que pagarlo bien. Y además esto va a tener efectos colaterales, porque si tú le das prestigio y pagas bien, entonces ya los hombres querrán venir también a las ocupaciones femeninas. Porque la segregación existe porque no hay mujeres en ocupaciones masculinas y porque no hay hombres en ocupaciones femeninas. Entonces necesitamos que los hombres también se animen a hacer trabajo que hasta ahora hacen las mujeres, ¿no? Y yo creo que para conseguir eso hay que conseguir revalorizar el trabajo que hacemos las mujeres. Bien, vamos a dejarlo aquí. Tengo muchas cosas que decir, pero quizás ya me habéis oído a mí mucho y aparte he tenido mi atragantamiento. Entonces, si queréis, abrimos al público para preguntas, para comentarios, para reflexiones que tengáis. Tenemos unos 15 minutos, entonces os pido que por favor, pues que si podéis ir como al grano, contra más mejor. Y ya está. Adelante. Hay un micro. Hola, muchas gracias por la charla, estaba muy interesante. Yo tenía una pregunta, pero antes de la pregunta me gustaría contextualizarla.
Estoy de acuerdo con que la educación es importante en el sentido para romper esta brecha de percepción, como lo comentaba, y también que no solamente es en la educación, sino a través del trabajo con la sociedad, que también comentaba hace unos minutos. Pero me pongo a pensar que hasta ahora eso como que no ha funcionado. Mencionabas que en el caso de los cuellos azules habían pasado como 30 años y no ha cambiado la situación, ¿no? De los porcentajes. Entonces, y esta es una pregunta desde la ignorancia, ¿no debería ser que deba cambiar? Me pongo a pensar en Ruanda y los cambios que han habido porque hay más mujeres en puestos de políticos, que se debería abrir algunas cuotas para mujeres para que desde esos espacios ellas puedan, o sea, nosotras podamos implementar políticas a favor de las mujeres. Es una pregunta desde la ignorancia, ¿no? O sea, no conozco el tema, no sé si es que establecer una cuota sería lo más adecuado o no, por eso lo consulto. Gracias. ¿Quién se atreve con las cuotas? Bueno, yo también un poco desde la ignorancia de las cuotas políticas, pero en educación creo que como decía, ¿no? El proceso de coeducación, el proceso de dar esa voz y de poner esos ejemplos femeninos, no sé si cuotas políticas, pero los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, de la UNESCO, realmente dos de los pilares fuertes, el 4 y el 5, si no recuerdo mal, son educación y género. Es decir, sí que hay políticas, que tiene que haber más, y que nosotras somos las primeras, creo que hemos comentado que eso, que vamos a un ritmo muy lento, y eso está sobre la mesa. Para acelerarlo, este tipo de iniciativas como los ODS, centrarlos en género, centrarlos en educación y género, para mí son una de las claves que tenemos que empezar a mover para que esa velocidad pues, aumente un poco y vayamos un poquito más rápido. Estoy de acuerdo en que, por ejemplo, las docentes de infantil son son mujeres, y no hemos sido capaces tampoco de acompañar eso, de hacer esa coeducación todavía, de promover esos modelos. Es verdad que si la política educativa nos ayuda, tenemos a esas personas y podemos acelerar el cambio. Estoy de acuerdo. El tema de cuotas creo que podría ser muy, muy importante, y si tenemos ejemplos en depende de qué países, y cuando más, pues por supuesto, como la gráfica de tijeras, ¿no? Cuando más mujeres estemos arriba y más cerremos esa tijera, más podremos hacer para que todo se normalice y las cifras sean las que tienen que ser, ¿no? 50-50, creo que sí. El tema de las cuotas es un tema que da para una charla en sí misma, ¿no? Es un tema siempre, yo creo que el principal aspecto que genera un poco de recelo cuando hablamos de cuotas es esa sensación de, claro, pero si reservamos un número de plazas para mujeres y vamos a poner ahí 5 mujeres, van a estar ahí. A lo mejor alguna no se lo merece, a lo mejor de las 5 se lo merecen 4, pero hay una que no, pero como hay cuotas, pues la vamos a poner, y entonces pues ella se va a sentir muy mal. Yo es una cosa que siempre me ha llamado la atención: ¿por qué asumimos que los 5 hombres que estaban en ese sitio antes de las cuotas, los 5 se lo merecían? Nadie se cuestiona que a lo mejor de esos 5 hombres, pues a lo mejor oye, había 1 o 2 que tampoco se lo merecían tanto, ¿no? Que estaban ahí por aquello que hablábamos antes de que tenían amigos y familia, o lo que se llama el capital social en sociología. Elegantemente. Elegantemente, sí. Pero que normalmente se puede decir también como tener un primo en el comité de dirección, pero sí, se llama capital social. Sí que es cierto que lo ideal sería que las cuotas no fueran necesarias, pero en el corto plazo las cuotas pueden ser muy beneficiosas para generar esos roles, para generar unas dinámicas distintas, para generar temas de discusión distintos, y que no nos encontremos. Mireia arrancaba con esa idea, ¿no? de los infartos de miocardio, era infarto de miocardio, si eran diferentes en hombres y mujeres. Esa diversidad se puede alcanzar una vez que si eso funciona, va a ir generando, va a ir haciendo, esos roles van a ir haciendo que las mujeres ya lleguen ahí, y a lo mejor un día son una mayoría y hay que hacer cuotas para que los hombres lleguen, ¿no? O sea, realmente yo creo que es un mecanismo, algo que por supuesto que puede tener problemas, pero sí que es algo que a corto plazo, a medio plazo más bien, puede tener efectos beneficiosos, y luego pues ya se decidirá qué se hace con ello.
Para mí la complejidad es un poco el cómo lo aplicas o sea, más allá de si estamos de acuerdo o no, cómo lo aplicas al mercado laboral, ¿no? Porque Ya. sí, puedes, en educación a lo mejor sí que puedes decir, mira, abro tantas plazas de física que van a entrar chicas y la nota pues tal, aunque en realidad sabemos que la nota la llevan bien, pero bueno. O podemos decir, por ejemplo, como se hace con algunas comunidades, ¿no?, históricamente excluidas en Estados Unidos, que las tienen mayor acceso a becas, etcétera, etcétera. Pues podríamos decir, para ciertas cosas favorecemos que las mujeres tengan becas, pero una vez entras al mercado laboral, me parece mucho más complicado, ¿no? En el sentido de que tú no le puedes decir a una empresa, mira, el 50% de tus ingenieras tienen que ser mujeres. Sí hay maneras, a lo mejor no puedes llegar a hacer cuotas, pero sí puedes tener incentivos o hacer que funcionen los mecanismos de igualdad de condiciones y contratamos a la mujer, ¿no? Que eso es algo que figura en casi todos los procesos de contratación, y yo creo que no he visto, nunca he escuchado en un proceso de contratación decir, se parece mucho, vamos a cogerla. Y yo nunca lo he escuchado, y dices, pero si realmente son currículums muy parecidos, ¿no? Además, yo siempre he pensado que hay más talento que el mercado necesita. O sea, que muchas veces las personas están sobrecualificadas incluso para su puesto de trabajo. Sí que creo que se puede hacer funcionar, y hasta ahora las cuotas lo que se está haciendo es en los comités en los puestos de dirección. Intentar que en los comités haya, por ejemplo, un 30% de representación de mujeres. A ver si eso, de alguna manera, desde arriba puedes ir... Lo de la entrevista de trabajo que comentabas me ha recordado un estudio. Hace poco, hace ya unos meses, contratamos gente en el centro de estudios de trabajo, ¿vale? Y queríamos pues, que fuera, ya que somos progres, queríamos igualdad de género, ¿no? Y entonces estuvimos leyendo como toda la investigación al respecto, para ver cómo lo podemos hacer mejor para que entre quien entre. Y básicamente uno de los estudios que vimos era que incluso si entrevistamos a 5 personas, si 3 son hombres y 2 son mujeres, vamos siempre a coger a un hombre. Y tienes que tener como que 4 mujeres y un hombre para que tengas una probabilidad decente de que la persona que contratas al final sea una mujer, ¿no? Es un poco... Y se llaman todos los procesos, Claro, pero en la práctica... Se ha convertido, sí. Tenemos una pregunta aquí delante, la señora de rojo, por favor. Me ha encantado la exposición que han hecho las 3. Mire, desde el nivel que yo manejo, que es básico, quiero preguntarles, ¿cómo ven ustedes? ¿Aumentan los logros o se quedan como estaban ante la incapacidad que tiene, por ejemplo, el gobierno actual? Es sumamente criticado desde las oposiciones, pues están tratando de dar puestos a la paridad para que hayan tantas mujeres como hombres, esto me parece que es retrotraerse a los logros que, por ejemplo, el gobierno quiera establecer. Después, por otro lado, ustedes se encuentran que es fácil llegar a una paridad con lo que están comentando acerca de que un hombre puede ser, en cuanto asciende, puede ser por su talento, y una mujer, en cuanto se queda estancada, puede ser porque no, a la mujer solo le fascina lo doméstico. Yo encuentro aquí que ustedes seguramente, no sé, sabrán un poco dilucidar esta pregunta que yo me hago. Muchas gracias. Gracias. No sé si había una mano más que me parece que he visto, o puede ser que no, si hay al fondo, y tomamos las 2 preguntas, si le parece, seguidas. Solo soy consciente del tiempo. Hola, buenas tardes. Bueno, también felicitar a las 2 ponentes. Me disculpo porque he llegado un poquito tarde, pero realmente ha sido muy interesante. Yo simplemente alguna reflexión con el tema de cuando se llega al mercado de trabajo, la situación, el escenario, ¿no?, que tenemos. La coeducación es clave para llegar con los deberes hechos en el mercado de trabajo.
La realidad del mercado de trabajo nos dice que es excluyente, que hay desigualdad y que evidentemente hay una brecha muy importante. En ese sentido, la importancia, cuando se hablaba un poco de cómo se corrige, pues por suerte tenemos agentes sociales, como son los sindicatos, que a través de los planes de igualdad en las empresas, tanto sean empresas que están obligadas a cumplirlos como las que no están obligadas, pero para hacer ese cambio de chip están dispuestas a hacerlo, se contribuye a corregir esa brecha de género, ¿no? de realidad en el mercado de trabajo. Simplemente destacar eso, ¿no? La importancia de una herramienta muy útil en todas las empresas son los planes de igualdad. Gracias. Gracias. Pues tenemos dos preguntas. O sea, ¿Quieres ¿planes que de empiece igualdad? yo esta vez? Sí, perfecto. Pues con respecto a la primera pregunta, yo creo que esta es yo creo que toca una cuestión que es muy interesante y que no lo pensamos lo suficiente. A lo mejor nos falta un poco de autocrítica, y es que muchas veces esas percepciones que tenemos sobre la valía de los hombres o el esfuerzo, ¿no? Antes hablamos, ellas porque se esfuerza, él es porque es talentoso. Yo creo que uno de los problemas, a mí me ha hecho pensar la pregunta en esto, es que nosotras mismas acabamos pensando de esta manera. No es que los hombres tengan esta percepción de nosotras, es que nosotras también tenemos esa percepción, ¿no? Hay una percepción general, tú ves un grupo de tíos y dices, pues algo bueno estarán haciendo, ¿no? Pues son todos hombres, deben estar haciendo algo interesantísimo y dificilísimo. Sí, está. Pero luego ves tú un grupo de mujeres y dices, bueno, aquí las chicas, ¿no? Con sus cosas. Es un poco esa, yo creo que esa percepción la tenemos ese castigo que nos imponemos nosotras a nosotras mismas a veces, que es quitarnos valor a lo que hacemos nosotras, ¿no? O castigarnos porque los fracasos existen y a veces los llevamos a un extremo tremendo. Y lo de los planes de igualdad y la sindicación, pues esto es precisamente, antes no lo he comentado porque a veces se alarga mucho, pero cuando hemos hablado de por qué esa extensión del trabajo femenino, el por qué el trabajo femenino está peor remunerado, ¿no? Porque es una extensión de lo que ya hacíamos en el ámbito doméstico, lo llevamos al mercado de trabajo, entonces carece de valor, pero otro de los grandes motivos es que el trabajo femenino ha estado mucho menos indicado. Entonces, o sea, las trabajadoras del hogar han trabajado por su cuenta, entonces eso también ha hecho que se hayan negociado los salarios, los convenios muchísimo más a la baja que en otros sectores, que han sido, pues no sé, el sector de la siderurgia, ¿no? Que ha sabido luchar muy bien por... Ese es otro de los motivos, el por qué las ocupaciones femeninas tienen una remuneración más baja. O sea, totalmente de acuerdo con el comentario. Mireia, Yo ¿algo estoy de que acuerdo agregar? con eso, y en las universidades también hay planes de igualdad y se está trabajando en eso, es decir, en educación también trabajamos por ahí, creo que es uno de los puntales. Como decía antes Marga con el tema de las cuotas, es una herramienta a medio o corto plazo, ojalá no tuviera que estar, pero está, es lo que decíamos, si hay 17 premios Nobel contra 500, a lo mejor sí que necesitamos un plan, ¿no? Para equilibrar un poquito todo esto, porque digo yo que no habrá solo 17 mujeres en el mundo que se habrán merecido un premio Nobel, es de cajón, ¿no? Entonces a lo mejor para ayudar a eso sí que tiene que estar. Y también desde la educación y desde el tema que comentábamos al principio, yo creo que coeducar es el proceso clave, que coeducar, la base es el lenguaje, el cómo nos dirigimos a nosotras mismas y a nuestras compañeras, ¿no? Yo he estado también en procesos de seleccionando a trabajadores en empresas pues más de bata azul o ¿no? de cuello azul, y yo misma me he visto a mí misma juzgando a mujeres porque están en edad de tener hijos y pensar, ostras, si es que si la cojo y se coge la baja maternal, yo misma lo he hecho. Entonces, ponernos, ¿no? delante del espejo a veces y reconocer que los estereotipos de género nos impregnan a todos y que estamos ahí dentro todavía y no hemos salido, es muy importante para luego poder dar ese paso, ¿no? Un poco, yo creo que tenemos que ser ahí valientes las mujeres y dar ese paso y reconocer que estamos dentro de esos patrones y que el primer paso es empezar a romperlos y a ser consciente de ellos, ¿no? Bueno, me está encantando este debate. Muchísimas gracias a las dos. Para respetuar en parte a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores que están aquí hoy, vamos a intentar acabar como en hora. Y entonces quería cerrar con una pregunta a las dos, así muy
un poco pregunta sueño, ¿no? Que es esto de, que me gusta a mí siempre hacer, que es si la gente que estamos aquí hoy en esta sala nos vamos con una idea, hemos aprendido hoy una cosa, ¿qué os gustaría que fuera lo que os gustaría que se llevara la gente a casa, básicamente? Y empiezo contigo, Mireia. Pues yo, como la pregunta un poquito al principio era si las mujeres somos de ciencia, yo la idea que quiero que nos llevemos todos es que las mujeres somos de ciencia, somos de tecnología, somos de informática y somos también de letras. Es decir, las mujeres somos y tenemos que ser aquello que queramos, y que acompañarnos y acompañar a las niñas desde el principio es lo más importante para que creamos que somos capaces y que somos de ciencias. Muy bien, cambio de percepción. ¿Por tu parte? Pues creo que para mí lo más importante sería entender que la igualdad no consiste en masculinizar la trayectoria ocupacional de las mujeres, sino que la igualdad es una moneda con dos caras, ¿no? Tiene dos caras, entonces que también necesitamos de alguna manera revalorizar el trabajo femenino, el trabajo que nosotras hacemos y conseguir que los hombres también se acomoden a nuestra forma de trabajo. Muy bien. Pues por mi parte acabo con el momento de publicidad. La semana que viene tenemos la última charla de colaboración entre el Centro de Estudios Demográficos y el Observatorio de la Caixa, que es parte de este ciclo. Vamos a hablar de qué pasa cuando hay más mujeres en política y en ciencia. O sea, un poco hemos querido acabar en positivo. ¿Qué cambia cuando hay más mujeres? Entonces, pues os invito a que vengáis, a que se lo contéis a vuestros amigos, para que llenemos esta sala tan enorme que tenemos. Y agradeceros muchísimo haber venido, agradeceros muchísimo las preguntas y a las ponentes por estar aquí y a los trabajadores, que son siempre maravillosos y súper amables. Así que feliz tarde y hasta pronto. Gracias.